Supongamos que un hombre, que un hermano o hermana, tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir: tú tienes fe y yo tengo hechos. Demuéstrame tu fe sin tus hechos y yo te demuestro mi fe con mis hechos. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. No seas tonto. La fe sin hechos no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Es así como se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham creyó a Dios y Dios tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Por esa razón, Abraham fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. Otro ejemplo es Rahab, la prostituta. Ella fue aprobada por Dios por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros de Dios en su casa y luego los ayudó a escapar por otro camino. De la manera que así como un cuerpo que no tenga espíritu está muerto, así también una fe que no tenga hechos está muerta. Uno que más podría añadirle a esto, ¿no, hermanos? Tan claro y tan contundente, tan directo. ¿Será que hay algo que explicar en esa cita bíblica que habla de una forma tan precisa de la realidad en la que la iglesia puede llegar a caer? Podemos recordar, hermanos, todo el capítulo. Todo el capítulo va de la mano. Todo el capítulo, como yo les dije la primera vez que empezamos este capítulo, que hoy es la tercera parte del segundo capítulo, la palabra clave es la palabra fe. Pero esa fe, Santiago la quiere llevar más allá. Tanto así que toca un tema, el tema de la justificación de la fe. Ojo con eso, Santiago no está hablando de la justificación por la fe, sino que está hablando de la justificación de la fe. Eso es lo que está hablando Santiago. Hermanos, estos versículos que leímos hoy son muy claros, ¿cierto que sí? Pero aunque usted y yo no lo creamos, han sido uno de los versículos más controversiales en toda la historia de la iglesia. Hoy vamos a ver por qué. Nosotros sabemos, hermanos, de hecho es uno de nuestros lemas: sola fide, es decir, la salvación es solo por la fe. Pero Santiago acaba de decir que no es solo por fe, sino por obras. Entonces, ¿qué pasa? Por eso les digo, hermanos, que estos versículos han sido de los más problemáticos a lo largo de toda la historia. Por eso es necesario explicarlo, para que la iglesia tenga claridad. ¿Qué es lo que Santiago está enseñando? Santiago lo que nos está diciendo, hermanos, es que la fe no solo conlleva las verdades teológicas acerca de Cristo. Miremos el versículo 1. En el versículo 1 decía: hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, lo que Santiago quiere decir es: la fe conlleva
las verdades fundamentales acerca de una persona. Si alguien es budista, alguien es Hare Krishna, alguien es musulmán, alguien es lo que usted se imagine que no sea cristianismo, esa persona bíblicamente no tiene fe. Eso no es fe. Porque la Escritura nos muestra que la fe es aquello que se deposita en una persona. ¿Cuál es esa persona? Jesucristo. Punto. ¿Bien? Pero bueno, si yo digo que tengo fe en Jesucristo y yo como cristiano conozco cuáles son las cosas básicas, ¿cuáles son las cosas básicas de Jesús? Las cosas fundamentales. Siendo Dios, tomó la forma de siervo, o sea, se hizo hombre. De carne y hueso, nació de la Virgen María. En ese momento pues ella era virgen. Murió por nosotros en la cruz, ¿cierto? Estuvo 3 días sepultado, al tercer día resucitó, ¿cierto? Estuvo 40 días con los apóstoles después, y después de los 40 días ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre para reinar desde ahí, y es rey hoy. Eso es lo más básico, hermanos, de Jesús. Entonces, lo que Santiago está diciendo es, saber yo las verdades fundamentales, más básicas, teológicas acerca de Cristo, no bastan para decir que mi fe es genuina. Pues claro, hermanos, Roma sabe que Cristo murió en la cruz. Roma sabe que resucitó de los muertos. Los testigos sin Jehová saben que ascendió, pero niegan un montón de verdades de Él, y sus hechos demuestran todo lo contrario de lo que la fe bíblica muestra. Así que lo que Santiago está diciendo es como un anillo en el dedo, hermanos, es bastante claro. Primero, la fe genuina no basta con saber intelectualmente las verdades de Cristo. Eso es lo primero. Segundo, versículo 1 decía que su fe sea sin acepción de personas. Bueno, o sea, lo que les hemos estado hablando de esos 3 meses ya, no basta con que yo sea muy buena persona con mis hermanos. Entonces yo los trato muy bien, yo saludo a todos por igual, yo me congrego y les expreso mi amor con mi saludo. Yo a veces los abrazo, a veces les doy un apretón de mano, y a las mujeres les doy un beso muy puro y respetuoso. ¿Sí? Entonces ya con eso cumplí las verdades de la fe. Santiago está diciendo, eso hace parte de la fe cristiana, pero tampoco basta. Hay más. Qué importante. No basta con conocimiento nomás, no basta con tener imparcialidad con los hermanos. Santiago está diciendo, la fe genuina es activa, está activa. No de casualidad hemos estado hablando de la santidad, no de casualidad hemos hablado de la necesidad, la importancia de crecer en las cosas de Dios. Porque la fe genuina es activa, no es pasiva, no es algo que la persona se quede sentada, quieta, a dormir y a esperar a que Cristo regrese porque ya soy salvo. La fe genuina no es pasiva, es activa. O sea, hermanos, esa sería la tercera cualidad. La fe cree en Cristo, bíblicamente. La fe tiene comunión con los hermanos de la iglesia, sí, pero la fe también es activa. Porque la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Algo que es necesario aclararlo. La fe es aquello que Dios da para salvar a un alma. Bueno, eso es básico. Ya lo hemos hablado mucho. Ya se lo sabe y lo seguiremos hablando hasta que Cristo regrese. Pero la fe no es salvadora porque obre, sino que la evidencia de que la fe produjo salvación es que obra. En otras palabras,
Yo no soy salvo porque hago obras, sino porque soy salvo, obro. Va primero la fe. ¿Y cómo sé que esa fe es verdadera? Porque obra. Pero tampoco puedo decir que obro y entonces digo que con eso me salvé. No, falso. Tiene que haber fe, sí. Pero la fe, como siempre les he dicho, la fe es algo interno, algo espiritual, no se puede ver. Hay personas, ustedes las han conocido, que le dicen a usted, se le llena la boca diciendo que son cristianos y usted sabe cosas graves que un cristiano no haría de esa persona. Entonces, ¿cómo es posible que esa persona diga que es cristiana? Porque la fe sin obras está muerta. Esa persona está diciendo que tiene fe, sí tiene fe. Santiago la llama fe muerta. No se trata de ser perfectos, hermano, pero la fe salvadora obra. Obra. ¿Cómo hace para obrar? ¿Qué cosas hace la fe salvadora? De hecho, ese fue el tema que empezamos este martes con los hermanos miembros. El tema de las buenas obras. ¿Qué es eso? Yo le puedo preguntar a usted qué es buenas obras y seguro que usted me va a decir cosas que tienen sentido. La pregunta es, ¿tienen sentido bíblicamente? Porque buenas obras no es lo que a mí me parece que ayuda a la gente, lo que yo tengo buenas intenciones de hacer por ellos. Buenas obras es lo que Dios dice que es buenas obras. La fe salvadora hace buenas obras. Sí, ¿cuáles? Las que Dios ordenó en la palabra. Por eso es que nos congregamos, cantamos himnos, hacemos nuestras lecturas en la casa, nos guardamos en santidad personal, propendemos a que nuestro hogar esté construido sobre la roca en piedad, hacemos el culto familiar. Todas esas cosas son obras que están ordenadas en la palabra. Pero usted me dice que usted ayuda a las personas, usted compra una camiseta a fulano, pues hermano, y no hace lo otro. Yo le pregunto, ¿cuál buena obra hizo? Comprar una camiseta, por poner un ejemplo, ¿sí? No es una obra ordenada bíblicamente como sí lo es leer las Escrituras. En el transcurrir del tema, pues seguiré aclarando más este asunto. Esas buenas obras están basadas en la palabra. ¿Listo? ¿Y qué más? Porque bueno, si la Biblia dice no dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sin exhortándonos. Entonces dice dos cosas: congregarse y exhortarse. Recibir exhortación y darla también. Lo hago, pero lo estoy haciendo ya monótonamente. Ya no es lo mismo. Oh, estoy desanimado. Oh, vamos a Gálatas 5:6. Sin perder la cita principal. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe, y ya, la fe que obra por el amor. Ay, Señor. Eso es lo que Santiago está hablando. O sea, que Pablo y Santiago no se están contradiciendo. Todo lo contrario, están en armonía los dos. El uno complementa al otro. Pablo dice, nadie es salvo sin fe. Solo por fe es salvo. Y Santiago dice, y esa fe tiene evidencias. Pero Santiago no es el único que lo dijo. Pablo también dice, lo que vale es la fe que obra por el amor, porque la fe salvadora obra, es activa, no es pasiva. Entonces, pueden anotar estas citas bíblicas, Romanos 3:28. Bueno, anoten esa por ahora, Romanos 3:28. Allá en Romanos 3:28, Pablo está hablando de otro tipo de obras, porque es que las obras, hermanos, son de distinto tipo. Bíblicamente, por ejemplo, Romanos 3:28 nos habla de las obras de la ley. Entonces, ¿las obras de la ley cuáles son? Cuando las personas querían cumplir la ley de Dios,
para ser salvados. Entonces toca guardar el sábado para no ser del anticristo. Vamos entonces a no comer cerdo, porque es que la Biblia dice que hay que comer cerdo y que, ¿sí? Entonces ellos obran la ley y Romanos 6:28 dice: nadie es justificado por las obras de la ley. O sea, que usted quiera cumplir y ganarse el favor de Dios cumpliendo la ley, así no sirve, todo lo contrario, es ira de Dios en contra de usted, porque usted y yo no podremos jamás cumplir la ley. Eso ya lo sabe. Pero ¿para qué les digo eso? Para aclararles que Santiago no está hablando de las obras de la ley. Por eso es el problema de la confusión que hay en la historia. Santiago dice que la fe sin obras está muerta, o sea, hay una contradicción, ¿sí? Y ha habido un montón de problemas. De hecho, la diferencia principal que existe entre los protestantes y los romanos es esa. Nosotros creemos que la fe es solo por la salvación es solo por la fe. Roma cree que es salvación solamente por la fe, pero con obras también. Entonces, ¿de qué obras está hablando Santiago? Ya queda claro, no está hablando de obras de la ley. Está hablando entonces de las obras de misericordia. Obras de misericordia. Juan Bautista le puso el nombre de frutos dignos de arrepentimiento. Nadie es salvo por cumplir las obras de la ley, pero el que es salvo hace obras de misericordia, tiene frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a Mateo 5:16. Dice: así alumbre su luz delante de las gentes, para que ellos vean que sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El Señor Jesús y el apóstol Mateo hablan entonces de buenas obras, pero obras de misericordia. Y lo que Jesús estaba diciendo es que su luz brille. Brille, pero hermanos, uno no brilla, la fe de uno no brilla porque uno anda gritando que es cristiano. Me pongo una manilla que dice amo a Jesús, una camisa me la compro con una estampada atrás que diga yo le pertenezco a Cristo. Uno no brilla así, hermanos, uno brilla con las buenas obras. Las buenas obras son el resultado de que la persona tiene la fe cristiana. Y esas buenas obras son las que llaman la atención de las gentes, porque eso es lo que hace que la iglesia brille. Nosotros podemos hablar de las doctrinas de la gracia, y si hay una persona del mundo, un incrédulo, un impío que está cerca de usted y usted se empieza a hablar de las doctrinas de la gracia, hermano, no le va a entender, va a quedar como que, ¿sí? Pero si usted hace buenas obras, la persona va a decir, este sí es raro, este sí es diferente a nosotros, ese sí es verdadero cristiano, no tengo nada que decir contra él, si es cristiano. Porque esas buenas obras son las que garantizan que la persona es cristiana. Otro ejemplo, pueden anotar la cita para no ir hasta allá, Lucas 3:8, es donde se habla de frutos dignos de arrepentimiento. Se acercan unos soldados romanos, por ejemplo, a Juan Bautista y le dicen: maestro, creemos, nos arrepentimos, ¿qué debemos hacer ahora? Juan Bautista les dice: conténtese con su salario. No extorsionen a nadie y obedezcan a las autoridades. O sea, ¿qué le está diciendo Juan en otras palabras? Si ustedes de verdad me creyeron, demuéstrenlo con sus hechos. Esas son las obras de las que Santiago nos está hablando en Santiago 2. O sea, hermanos, Pablo hablaba de las obras de la ley, que esas nos salvan, y Santiago está hablando de las obras de la fe. Las obras de la fe, o sea,
Si mi fe es genuina, mi fe tendrá obras. ¿Sí? No puede haber un cristiano que se jacte, que se enorgullezca de que diga, porque hermanos, mire lo que dice Santiago. Vamos a Santiago otra vez, Santiago 2. Volvamos para allá en el versículo 18. Eso que voy a decirles va a sonar hasta chistoso, hermanos, pero Santiago es el que lo va a decir, porque este problema siempre ha estado en la iglesia. Alguno dirá, y Santiago pone un ejemplo. Imaginémonos a un hermanito en la iglesia que dice esto: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago está diciendo, imaginémonos que alguno de ustedes se pare y me diga eso. Esa persona está muy equivocada y tiene un error de ignorancia tremendo. Por eso le dice, ¿crees que Dios es uno? Pues que bien, los demonios también. ¿Sí? Porque no puede haber, hermanos, en la iglesia personas que digan, es que uno no puede ser perfecto. Uno no puede ser perfecto y pues a mí la parte fácil es la fe. Uy, yo en esa parte soy muy fuerte. Usted, las obras, sí, bien. Pero yo soy fe. O sea, usted es obra, yo soy fe. Y así nos complementamos porque nadie puede ser perfecto. Eso suena chistoso, ¿cierto? Eso es lo que Santiago está diciendo. Y ese tipo de personas han existido a lo largo de la iglesia. Es posible que nos partamos, nos dividamos, nos sectoricemos y digamos, allá están los que hacen obras de la iglesia y allá los que hacen sola fe. Hermanos, por eso Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, si Dios es uno, la fe también. O sea, que la fe tiene fe y tiene obras. Si yo creo que Dios es uno, la fe que yo tengo también tiene todo. Es completa. Mi fe reconoce a Jesucristo como el Señor, el Hijo de Dios. La fe ama a los hermanos. La fe también hace buenas obras. Si partiéramos, hermanos, la fe en teoría, conocimiento, en una convicción subjetiva, y pusiéramos en otro lado obras, hermanos, la matamos la fe. Eso es lo que Santiago está diciendo. Imagínese un cuerpo sin espíritu. Tal vez usted y yo nunca hemos visto un muerto, una persona que ha fallecido, pero los que sí han visto una persona que ha fallecido saben, el cuerpo sin espíritu, hermanos, parece un muñeco duro, sin vida, frío, un objeto parece. Es impresionante. Si queremos separar las obras de la fe, hermanos, ese será el resultado. Una fe muerta, fría. La fe y las obras no se pueden separar. Así como somos cuerpo y espíritu, y las cosas no se pueden separar. De la misma manera, si nuestra fe es genuina, nuestra fe es completa, es viva. Vamos a 1 Juan 3:17. Mire esto, hermano. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, o sea, que su fe no sea muerta, sino de hecho y en verdad. ¿Usted ama a Dios? ¿Yo amo a Dios? ¿Sí? ¿Cómo está su relación con los hermanos? O bueno, ni siquiera ese es el tema de hoy. ¿Cómo está su colaboración con ellos cuando los ve necesidad? Ahí ese es el tema. Si usted los saluda lindo, los saluda bien, no tiene inconvenientes con nadie,
pero sabe que hay necesidad en alguno y no hace nada, su fe es falsa y no tiene amor. Punto. Santiago no quiere que en su iglesia eso pase. Y yo tampoco. El Señor nos guarde. Volvamos a Santiago. En vez de que la Biblia se contradiga, ella se complementa. Es hermoso. Miremos este versículo. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Versículo 15 dice, si un hermano o una hermana, mire que está hablando en el contexto de qué, hay que ayudar al prójimo de afuera. No está hablando de eso, está hablando de la iglesia, el local. Gálatas 6 dice que nosotros debemos ayudar primeramente a quienes, a nuestros hermanos, la familia y la fe. Por eso es que dice, si un hermano o una hermana de la iglesia está desnuda, o sea, no literalmente tampoco, pero que le falta ropa, siempre viene con la misma, siempre tiene la misma, está viejita la ropa, desgastada, y tiene necesidad del mantenimiento diario, o sea, come poco, la alacena está vacía, y usted lo sabe. Versículo 16. Y hermanos, todavía alguno de ustedes le dice, id en paz, alentados y saciados. Y no le dan las cosas que le son necesarias para su cuerpo. ¿De qué aprovecha? Santiago propone ese caso, ¿no? Miren que Santiago pone el ejemplo de la ropa y pone el ejemplo de la comida, y Juan habló de los bienes, y podemos mirar otros versículos que hablan de obras, ¿sí? Santiago propone ese caso y pregunta y dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la necesidad de la iglesia? ¿Cuál? ¿Orar? ¿Sí? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Dar un abrazo? ¿Escribir una felicitación por WhatsApp? ¿Bendecirlo por Messenger? ¿Sí? Decirle con una paretona así, sincero, imparcial, es que mi fe. Dios te bendiga. Ah, no, entre hermanos nos decimos gracia y paz. Gracia y paz. Usted le está diciendo gracia y paz, está diciéndole paz, y usted sabe la necesidad de la persona y tiene la posibilidad de ayudar y no lo hace. ¿Para qué dice eso? Mejor no diga nada. No se trata, hermanos, de que si en nuestra iglesia hay alguien con esas necesidades, de yo empezar a hacerle promesas o de decirle o mostrar que yo soy una buena persona y empiezo a hablar de mis buenas intenciones que tengo. Le muestro mis buenas intenciones a mi hermanito necesitado, le hago promesas, sí, yo le prometo, yo tal cosa. O otra cosa, yo lo saludo afablemente, lo saludo muy bien, como ya les he puesto los ejemplos. Es más, le doy abrazos calurosos, respetuosos, como la Biblia nos manda. ¿Podrán esas palabras bonitas saciar el hambre al hermano? ¿Acaso decirle Dios te bendiga le llena el estómago? ¿Le suple la necesidad por lo menos de un solo día? Con que usted le escriba, ay, Dios te bendiga, yo tal cosa haré, yo le bendigo, que yo tal cosa. Eso le va a calmar la agonía que siente. Podrá una bendición, porque es que ahora ya no es Dios te bendiga, ahora es bendiciones. Ahora es yo te bendigo. Eso es arrogancia nomás.
ignorancia también. La Biblia habla de gracia y paz y punto. Y otros saludos también, paz, salud, misericordia, cosas así. Pero digamos que saludamos bíblicamente, gracia y paz, listo, qué lindo, qué bíblicos, oh, wow. Ese gracia y paz le va a dar la ropa que le falta al hermano, lo va a vestir. Por fin el hermano va a poder botar esa camisa rota, vieja, que ya no tiene ni color. Y su gracia y paz se la va a cambiar. La fe debe acompañarse de obras que satisfagan la necesidad urgente del hermano. Y es hermoso, hermanos, porque ustedes saben que ya todas las predicaciones están ya predeterminadas, porque estamos estudiando libro por libro, y hoy correspondió esto. Y coincidencialmente, hermanos, la semana pasada yo estuve enfermo. Y vi, hermanos, la actitud de muchos hermanos mostrando una fe acompañada de amor, una fe activa. Es un ejemplo. Estuve 5 días sin escuchar de un oído, todavía casi no escucho de un oído. Y eso pues me trajo problemas a las cuerdas vocales y por eso casi estuve sin voz el domingo. Ya ahorita pues estoy mejor. Y coincidencialmente una gripa, y bueno, y así, hermanos, todo de una. Pero no importa, así uno sirve al Señor. Y muchos me dijeron, pastor, que se mejore. Tome. Esa es la ayuda, hermanos, de las que la Escritura está hablando. Y de la misma manera hemos hecho nosotros muchas veces con muchas familias en este lugar. En Marcos 2:5 hay un detalle pequeñito, pero bastante interesante, que va de la mano con lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan que había un paralítico que lo llevaban en camilla cuando Jesús estaba predicando en una casa? Hay un caso en el que había una multitud y resulta que había unas personas que llevaban a un paralítico en una camilla. Pero cuando se acercaron, la multitud no los dejaba pasar. Había mucha gente. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hermanos, se fueron al techo, abrieron el techo, porque pues las casas en ese tiempo tenían una estructura diferente. El caso es que hasta que no llegaron y pusieron al paralítico ahí de frente a Jesús, no estuvieron quietos. ¿Y Jesús qué dice ahí? Al ver la fe de ellos, se pudo ver la fe. O sea que la fe no es invisible. Ay, mi hermano paralítico. Imaginemos esa escena, ¿no? No, tratamos, pero pues había mucha gente y no pudimos, era para otro día. No, ellos demostraron que amaban a esa persona que estaba ahí y fueron hasta donde Jesús estaba porque sabían quién era Jesús, porque la fe de ellos estaba viva. Y Jesús ve esa fe de ellos y le dice al paralítico: tu hijo, tus pecados son perdonados. Toma tu lecho, levántate y vete. Hermanos, ese paralítico se para, coge la camilla y se va corriendo, hermanos. Que te tenía que seguir la prédica, claro. Entonces supongamos, hermanos, que hoy día alguien conociera, un hermano conociera la necesidad de su iglesia local y saliera el súper organizador, lleno de buenas intenciones y propuestas, y que se me acerque y me diga: pastor, la iglesia no ayuda para nada, ¿no? Deberíamos ser más generosos, deberíamos ayudar a hacer esto. No decir: bueno, primero díganme usted qué ha hecho. Es impresionante, hermanos, encontrarnos con este tipo de situaciones. Vamos a Mateo 7:11. Sería bastante hipócrita decir qué es lo que la iglesia necesita, hacer propuestas y promesas
Y es más, hasta la persona misma vaya y exhorta a los otros. Hermano, hermana, mire, toca ayudar porque tal cosa. Mire que allá hace falta. Mire que esto, mire que la casa del pastor, mire que tal cosa. Propone cambios, exhorta a los demás hermanos para que sean generosos, pero él mismo no es generoso. Eso es una fe muerta. Son incongruentes e inútiles sus buenas intenciones, porque se quedan volando en el aire y ni siquiera él hace lo que está proponiendo. Peligroso, y el Señor nos guarde de eso. Mateo 7:11 dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cierto? Podemos dar buenas cosas, pero esas cosas son cosas materiales. Santiago y Juan y Jesús ahí están hablando de cosas materiales. Si su hijo tiene hambre, hermano, usted no va a ponerse a orar por él. Si a su hija le faltan sandalias, usted no va a decir: Dios te bendiga, hija. Si tuviéramos un amigo con una necesidad urgente, ya lo llevé a la iglesia, al generoso que hace promesas. Ahora hablemos de nuestras amistades. Imaginémonos si tuviéramos un amigo con una necesidad urgente y nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlo. Y resulta que él sabe que usted es cristiano. Él no le cuenta esperando que usted le dé, pero le cuenta porque usted es su amigo. Y usted le da un apretón de manos y le dice: bendiciones. Y ya. Y no hace nada al respecto. Nada pequeño, nada que satisfaga por lo menos temporalmente la necesidad. ¿Usted sería capaz de hacerle eso a un amigo? Entonces se la cambio. ¿Sí sería capaz de hacerlo a un hermano? La fe genuina se profesa: yo soy cristiano, amén. Pero la fe genuina actúa: soy cristiano, lo demuestro. No para que vean que soy cristiano, para exhibirme: yo soy el santo cristiano. Hermano, no. Pero como mi fe es genuina, yo actúo. Para mí es normal cumplir la ley de la misericordia, hacer buenas obras de frutos dignos de arrepentimiento, que mi fe obre. Para mí eso es normal. Para usted también es normal. No podemos descansar en conocer y entender las verdades fundamentales de la fe y no convertir todo eso en una obediencia práctica. Si ese tipo de fe meramente teórica, muerta, vana, estéril, infructuosa, inefectiva, si ese tipo de fe usted dice que es de verdad, si ese tipo de fe usted cree que lo salva, usted está diciendo entonces indirectamente que los demonios también se pueden salvar. Porque esa fe estéril, muerta, teórica, inefectiva, esa es la que tienen los demonios. Los demonios tienen fe, claro, fe muerta. Ellos saben de memoria, conocieron a Dios de frente. ¿Usted cree que ellos no saben las doctrinas? ¿Pero que eso los va a salvar a ellos? Que en algún día todos serán salvos y hasta los demonios también. ¿Será? ¿Qué clase de blasfemia es esa? Si esa fe estéril, que no tiene obras, usted descansa en ese tipo de fe y todavía se atreve a decir que es cristiano, es salvo por eso, usted está haciendo una herejía muy grave, porque está diciendo que los demonios también son salvos. Entonces, hermanos, la fe genuina es activa y es amorosa. Ignorar esto
ha hecho una mutación, ha surgido un tipo extraño de cristianos, hermano, que se jactan de ser los campeones de la fe, pero que no tienen ningún compromiso con la iglesia. Ese tipo de monstruo, de híbrido, de mutante, hermano, eso es lo que camina todos los días hoy. Personas que se jactan de ser hombres y mujeres de fe, pero no tienen compromiso con la iglesia. Y aquí Santiago está diciendo, ¿tiene fe? ¿Y dónde está su compromiso con los de la iglesia? Una fe sin iglesia también está muerta, porque la iglesia es donde yo muestro mis buenas obras. Pero hoy día, hermanos, hay campeones de la fe que no tienen iglesia. Hay campeones de la fe que no tienen compromiso con los hermanos. Impresionante. Pues hermanos, eso es un mutante, eso es un monstruo que es igual de perdido que los demonios. Efesios 1:15. Aquí el apóstol Pablo está orando por la iglesia de los Efesios, de la iglesia local de Efeso. Hagamos de cuenta, hermanos, que la carta se le escribió a los gironeses. Entonces vamos a leerlo a la iglesia local de Girón. Dice 1:15, dice: por esta causa también yo, ¿qué? Habiendo oído de su fe en el Señor Jesús, qué importante, ¿cierto? Pero ya, yo supe que hicieron el discipulado, me alegra. Yo supe que no faltan al culto y que están leyendo la Biblia en su casa, excelente. Amén, ya, gracia y paz, amén, se acabó Efesios. ¿Sí? ¿Qué dice? Yo he oído de su fe en el Señor Jesús, ¿y qué más? Y de su amor, ¿para con quiénes? Para con los santos. Los santos están en la iglesia. Los hermanos son los santos. Su fe se demuestra en su amor con los santos. Usted prefiere ayudar a todo el mundo, a los impíos, a una persona de la calle, sabiendo que en la iglesia hay necesidad, es porque usted no ama a los santos. Porque para nosotros, aunque tengamos la posibilidad de ayudar a otros, y esto suena duro, pero así es como la Biblia enseña, si hay necesidad afuera, pero hay adentro, ¿por qué me voy a ir afuera a satisfacer si adentro todavía falta? Si usted quiere rescatar a las personas, por ejemplo, que están en la calle, por poner un ejemplo exagerado, porque los que dicen que lo hacen ni siquiera jamás lo van a hacer, tampoco. Y no ayuda a los que están adentro, ¿no le parece eso hipócrita? Haga en cuenta que, por ejemplo, un papá ayude a la familia del amigo, y en su propia casa la esposa está enferma, el hijo también, no hay nada en la alacena, y él está de buena gente ayudando a los amigos, el Superman, y el hogar está descuidado. ¿Sí? ¿Se le parece eso está bien? ¿No le parece que eso es una hipocresía descarada? Entonces, ¿cómo es posible que usted sí le dé lástima en ayudar, por lástima, sienta lástima y ayude a personas afuera, y aquí adentro no sienta compasión para ayudar a los hermanos de la iglesia? Eso me muestra y le muestra a usted, sépalo hoy, el tipo de fe que usted tiene, que no tiene amor y que su fe es muerta, es estéril. Ese tipo de religiosos huecos, hermanos, siempre han existido en la iglesia y Santiago los está denunciando. ¿Sí? Santiago los denuncia, hermanos, porque una fe sin obras es la plaga que más nos hace quedar mal ante el mundo. Esos que se dicen cristianos, hermanos, pero que no tienen nada, ni dan nada, ni son nada, hermanos, esos son la vergüenza de la iglesia. Por eso es lo importante de la disciplina, de la membresía. Porque aceptamos y reconocemos como nuestros a aquellos que viven esto. Pero alguno que ande por ahí diciendo que lo es, y esa persona está afuera dando un pésimo testimonio y haciendo obras
de maldad. Hermanos, la iglesia no reconoce a esa persona. Esa persona es un extraño, es un extranjero para nosotros. ¿Sí ven lo importante de la membresía? Para eso también la membresía, porque a mis hermanos la iglesia nos ayudará. Así ha sido, así somos y así seremos siempre, cada vez más. Y entre más posibilidades tengamos de ayudar, así más también daremos. Porque de lo que recibimos de gracia, también lo daremos de gracia, pero a nuestros hermanos primero. No a los que vienen a sentarse aquí. A nuestros hermanos, a los santos. Si ayudamos a los santos, hermanos, estamos ayudando a Cristo. Jesús dijo, yo estuve en la cárcel, me visitaste. Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste con mis pequeñitos, los miembros de la iglesia. Oremos. Señor, yo te pido perdón porque muchas veces he tenido una fe muerta. He sido hipócrita, Señor, porque he sentido lástima de otros y me quemo cuando la iglesia se da. Prefiero, Señor, comprar algo en lujo para mí. Señor, siento vergüenza contigo y con la iglesia. Señor, pero ayúdame a no ser más así. Que tenga una fe viva, una fe que se demuestre el amor que siento por mis hermanos. Que sepa yo, Señor, que ellos son mis compañeros de carrera en esta vida. Que eso no es un club social donde rompemos relaciones porque sí, no nos volvemos a hablar nunca más. Quita esa mentalidad, Señor, tan infantil y pagana. Y permítenos amarnos sinceramente. Que nunca, Señor, haya entre nosotros rencores ni envidias, sino que nos ayudemos con sinceridad, no para que nos vean, sino porque nuestra fe actúa, Señor. Si mi hermano tiene necesidad, yo sé a alguien que le falta en su alimentación, o le falta ropa a un hermano, Señor, no permitas que me endurezca, sino que pueda extenderle mi mano en las posibilidades que tú me has dado. No permitas que me excuse con mis propias necesidades para no ayudar. Permíteme ser generoso, Señor, y que mi fe tenga frutos. Perdóname porque así no ha sido, Señor. Y sí me he atrevido a criticar a otros. Y sí me he atrevido a hacer propuestas y promesas, pero que nunca las cumplo, Señor. Perdóname. Ayúdame, Señor. Crea en mí un corazón amoroso por ti primeramente y también por mis hermanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.